Esta discusión de que si uno como individuo ciudadano del mundo, digamos, puede hacer algo o no, creo que es una línea muy delgada entre uno sentirse culpable por algo y sentir que uno puede ayudar. Puede que estas acciones individuales no tengan tanto impacto y por ende se necesite también como un apoyo como más como de los hermanos grandes. Cuando lo van a defender, bueno, es que tú eres hermana mayor. Cuando los hermanos grandes lo van a defender, lo van a defender a uno que pues es hermano menor. Algo así puede pasar, pero con los estados. Y es como los países pueden involucrarse también. Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes qué es la economía, para qué sirve, por qué nos debería importar y, por supuesto, qué tiene que ver con la people. Hola a toda la people que está viendo y escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast de Economía para la People. Es un gusto para nosotras estar aquí discutiendo o hablando sobre un tema que es muy sensible y del que se ha hablado mucho desde la arista de la crisis humanitaria, de lo que está pasando en Gaza, y esto nos pone a pensar de qué manera desde Economía para la People podemos aportar a este debate y cómo ayudar a entender este conflicto que lleva años y demás, y que pues además está generando temas graves pues en términos humanitarios, y quisimos como identificar puntualmente cuál era el rol de la plata en el conflicto, ¿no? Partiendo como desde dos grandes preguntas. Uno es ¿qué podemos hacer para frenar esas acciones de Israel o Netanyahu sobre el pueblo palestino? Y si este es un conflicto que tiene que ver con un beneficio económico, sabemos y queremos dejar claro que no por hablar de plata sea este como el único enfoque relacionado o el único ángulo válido relacionado a este conflicto, sino que queremos aportar también desde Economía para la People a entender pues otra arista de la que quizás no se habla mucho, pero realmente tiene que ver mucho en las escaladas de las guerras, como se está viendo pues en Gaza y pues en Israel. Sí, y pues también para contarle a la gente que está viendo este episodio, pues esta fue un debate interno bastante álgido entre Valeria y yo, como por qué íbamos a traer a este podcast de Economía para la People este tema de Gaza, que es un tema que es bastante sensible en muchos sentidos, pues uno, para la gente que apoya a un lado del otro o que cree en una cosa o en la otra, pero para nosotras fue muy interesante como entender y ahondar la discusión alrededor de cómo de alguna manera la guerra también es un negocio y cómo hay gente que se aprovecha de esa situación y que hay una gente en la mitad que es la sociedad civil, pues como que no tiene nada que ver con que hay unos poderosos que se están peleando por cosas y que pues se ven afectados por eso, y que ha sido también parte de la historia como en general, o sea, como muchos de los conflictos que hemos visto, las guerras se han hecho entre dos o varios bandos, y esos bandos buscan un territorio, buscan plata, buscan poder, buscan, digamos, como posicionar sus ideas políticas sobre otros, pero que al final ese conflicto pues lo que hace es como una reconfiguración del territorio, de la geopolítica, en fin. Entonces, este es un tema que, advertencia, pues lo vamos a coger con muchas pinzas. Hicimos una investigación muy profunda del tema. No vamos a hablar de todos los temas, obviamente, o sea, también como hacerles una aclaración, ni tampoco vamos a hacer un recuento histórico completo, absoluto, detallado. Este es más un capítulo para entender cómo la guerra de alguna manera termina siendo como una motivación para gente y al final pues le afecta a la gente, que es lo que nos importa a nosotras en Economía para la People. Sí, básicamente cómo la plata tiene este poder o de escalar una guerra o de frenarla, ¿no? Entonces, pero y digamos, es importante
que si bien hemos hablado así a grandes rasgos de qué está pasando en Gaza, y se habla en redes sociales y que incluso puede empezar a aparecer parte del paisaje, como ver un montón de noticias de gente sufriendo, muertas, es importante mencionar pues qué está pasando en Gaza, ¿no? Y para la gente que de pronto no tiene tanto conocimiento en este tema, es importante decir como que la escalada de la violencia comenzó el 7 de octubre de 2023, que ya se cumplen 2 años de esta escalada del conflicto, cuando Hamas, un grupo político y militar palestino, atacó a Israel desde la franja de Gaza. Y ahí, de pronto, que va a ser la primera vez que mencionamos a Hamas. Ya ahorita más adelante vamos a hablar de si es un grupo terrorista o no, que esa es parte de la discusión. Pero también hacer como un disclaimer en este pedazo, y es: nosotras decimos que es un grupo político y militar palestino porque hay una discusión grande de unos que dicen Israel y Estados Unidos dice que son un grupo terrorista, pero en la historia de Hamas sí es un grupo que, digamos, que llegó al poder en unas elecciones. Esas elecciones también están en disputa y que además tienen armas y usan las armas para pues como para defenderse o atacar. Sí. Y para no entrar en tantos detalles históricos, pero que consideramos que es importante traerlo como a esta discusión como parte del contexto, es que esta guerra empezó por allá en 1948. El asunto tiene que ver con quién tenía derecho a hacer un estado en las tierras de Palestina, si los judíos o los palestinos. La solución a gran escala de la ONU fue decir: dividamos el territorio, miti-miti. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que los palestinos no aceptaron, pero los judíos sí. El rollo ha sido ver cómo era el mapa inicial de esa división y cómo está hoy en día, siendo principalmente de Israel, ¿no? Sí. Que esto empieza también a generar estos conflictos por el territorio y por no aceptar las diferencias del otro. Que eso tiene pues unas raíces, digamos, históricas y políticas, ¿no? Como el tema de quién le pertenece qué y por qué. Y bueno, hay como una gran discusión sobre eso. Pero entonces también para dimensionar, en esas primeras escalada de la violencia que fue este ataque de Hamas y que atacó a Israel, en ese primer golpe asesinaron a 1.200 israelíes, entre los que había 809 civiles y 252 personas que tomaron como rehenes en Gaza. Y cifras de la ONU dicen que al 15 de agosto de 2025 reportan que en Palestina más de 61.700 personas han sido asesinadas por Israel y 1.9 millones de personas han sido desplazadas por este conflicto, ¿no? Y parte de toda esta situación y escalada de este conflicto que lleva años es que hace poco la ONU declaró hambruna en Gaza, puntualmente el 22 de agosto de este año. Esto se declara bajo 3 condiciones. Una, pues cuando hay privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes relacionadas con la inanición, pues con la falta de comer. Y lo grave es que la hambruna también en estos contextos se califica como un crimen de guerra, ¿no? Pues porque principalmente es como un ataque colectivo a la población civil y no necesariamente como a estos objetivos militares que uno creería que debería ser como, o sea, hasta para en la guerra como hay reglas, ¿no? Saltarse de esos objetivos pues ya implica cosas humanitarias y pues nada, crímenes de guerra. Y yo creo que ahí, bueno, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero me parece importante este tema de como quién define qué es lo que se puede hacer en una guerra, y eso también viene de la Segunda Guerra Mundial, que lo vamos a ver más adelante, pero creo que sí es importante que existe una institución internacional, que es la Corte Penal Internacional, que define qué es lo que es un crimen de guerra o no, y que también juzga a la gente, pues a los estados o las organizaciones o grupo de gente que pues comete estos crímenes de guerra. Sí, y en línea con lo que ya decía la ONU, lo más denso es que pues se estima que para finales de septiembre habrá 640,000 personas en condiciones
catastróficas de inseguridad alimentaria, es decir, pues casi que al borde de morirse de hambre, y un poco más de 1 millón de personas en condiciones de emergencia. Y esto es un gran número de la población, teniendo en cuenta que en Gaza no son más de 2 millones de personas, según pues las últimas cifras, o pues las cifras como más recientes. Y además ya ha habido 300 muertes por hambre y 40.000 niños en riesgo de morir por no tener comida. Entonces, ¿cómo esta situación de un conflicto, de una guerra entre pues gente que quiere o mantener un discurso o el poder o lo que sea, termina afectando a la sociedad civil a algo tan denso como pues... Literalmente la existencia, o sea, como la integridad humana, ¿no? Y pues esto nos lleva como al centro de la discusión de lo que queremos como traer en este episodio del podcast, y es qué es lo que permite que todas estas cifras como que no queremos que se queden en cifras, pues porque sabemos que son vidas humanas y demás, pero que a la final permiten que pasen, ¿no? Y una de las grandes cosas que lo permite, básicamente, pues es la plata, además de, pues, de la lucha de poder, entre otras cosas, ¿no? Y pues sí, la plata históricamente ha financiado guerras y este no es un caso distinto, ¿no? La gasolina de cualquier guerra es la plata, como ya lo hemos mencionado, y esto permite que los conflictos se escalen y como es muy costosa, también puede ser un negocio rentable. Que esa es parte como de la discusión también y que lo que queremos entender también es cómo se mueve el flujo de la plata, o sea, cómo y qué financian estos grupos. Entonces, digamos que la escalada de este conflicto también, pues más allá de las razones mismas de por qué unos están como pidiendo una cosa y los otros la otra, es que también tiene que ver con la capacidad que tiene tanto Israel como Palestina para meterle plata a este conflicto, ¿no? O sea, porque obviamente necesitan soldados o pues armas, obviamente, bombas y bueno, todas estas cosas que hacen parte de todas las estrategias militares. Entonces, lo primero que pues tiene como estas dos caras, uno es el apoyo militar y económico que distintos países, organizaciones les dan a un grupo al otro, o sea, que permiten financiar que eso siga pasando. Y lo otro es como la economía que cada uno de estos países puede tener o no, que claramente, pues, que ya lo vamos a ver más adelante, pero claramente Israel tiene una ventaja mucho más grande en términos de plata versus Palestina, ¿no? Y de poder. Y de poder, ¿no? Entonces, digamos que como este conflicto viene hace tanto tiempo y que ha tenido diferentes hitos y momentos, pues lo primero es como entender cómo ha entrado la plata y quiénes han invertido en esto, porque también es parte de la discusión, ¿no? Como mucha gente ha salido a decir como X organización está apoyando a Israel y entonces no apoyemos y no sé qué. Otros dicen, no, es que estos apoyan a los otros y entonces hay como toda una discusión ya más desde la ciudadanía, como nosotros que estamos como desde un lado en el que pues de ninguna manera participamos como de este tipo de conflictos, además porque está muy lejos, estamos en Colombia, en fin. Pero sí hay como una gran pregunta de qué tanto hace como la plata de la gente y que pues que financien este tipo de conflictos. Y yo creo que para empezar a entender este tema es importante saber o entender cómo la plata mueve a los estados, entonces podemos hacer una pequeña aproximación o introducción de historia económica de Israel y Palestina, ¿no? Y pues bueno, tú tienes ahí como datos puntuales relacionados a Israel. Sí, bueno, entonces estuvimos hablando con el profesor Federico Vélez Vélez. Él es profesor de Relaciones Internacionales e Historia de la Universidad Americana de Kuwait. Y digamos que con él estuvimos hablando y entendiendo cuáles eran las principales diferencias del desarrollo económico de Israel y Palestina, y pues hay grandes diferencias. La primera y más clave es que Israel es un país rico, pues tiene una industria de semiconductores y armamento muy grande. O sea, sí, de hecho Israel se conoce en el mundo por su industria armamentística. Exacto, o sea, los tipos son
como poderosos en el mundo de las armas, o sea, básicamente están usando... Y también ayudan a países, creo que incluso a Colombia alguna vez, como a formar sus... ¿Tropas? Sí, exacto. Pues antes de la guerra también tenía un sector turístico muy grande, entonces le entraba mucha plata por semiconductores, por armas y también por el turismo, ¿no? Mucha gente la iba... gente que quería ir a Tierra Santa, Exacto. como a todos estos lugares emblemáticos que suenan en la Biblia y las historias de la Biblia. Exacto. Pero pues nada, esto paila. Entonces, pero Israel no siempre fue rico. Este país empezó a crecer económicamente en los 80s y pasó de tener un PIB per cápita, o sea, la cantidad de plata que, digamos, como la riqueza por persona, de $9,000 de esa época por persona a $57,000 por persona en 2025, según el profesor y también datos de Federico Vélez, ¿no? Mientras tanto, Palestina ha sido un país pobre que gran parte de su empleo dependía de trabajos del sector agro y de construcción en Israel. Esto es como más o menos como los latinos que hacen las tareas que los estadounidenses no quieren hacer en Estados Unidos. Sí. Algo así sucedía en la economía de Israel, pero con la mano de obra palestina. Pero hay grandes diferencias entre Cisjordania y la Franja de Gaza. En Cisjordania había un sector agrícola y Gaza tenía una economía de subsistencia y dependía de la ayuda humanitaria. Y acá hay algo importante o un hito clave en la economía de ambos países, que no sé si tú lo sabías, pero fueron los acuerdos de paz de Oslo de 1993. Esto permitió que tanto Israel como Palestina recibieran incentivos económicos por haber logrado la paz, pues, en ese momento, ¿no? Esto permitió como que los mercados árabes se abrieran hacia Israel y que hubiese ayudas económicas para Palestina y además como exenciones en los aranceles para la exportación a Estados Unidos. Es decir, que los productos que se hacían en esta zona del mundo tuvieran como un tratamiento preferencial para enviar o venderle cosas a Estados Unidos. Entonces ahí les entra una buena plata a los dos, digamos que principalmente Palestina sí, o sea, digamos que uno ve como en esos datos que se promueve mucho más la actividad empresarial, económica a través de estos acuerdos de los que tú mencionas de exenciones y aranceles, pero también, o sea, pero por el lado de Palestina una cosa mucho más, digamos, como de ayudas humanitarias, ¿no? Y de depender del trabajo que se pueda dar. Pero bueno, hasta aquí ya hemos hablado como más o menos de la economía o de lo que era la economía antes en estos dos países, pero sí es importante entender un poco, bueno, de dónde viene la plata que financia la guerra, ¿no? O pues para lo militar. Sí, entonces históricamente digamos que uno de los principales aliados y apoyos a Israel viene de Estados Unidos. Y eso viene desde principios del siglo XX. Y de Europa también, ¿no? Sí. Pero principalmente de Estados Unidos. Y es que después de que se creó el Estado de Israel, pues Estados Unidos le ha dado mucha plata a Israel. Y digamos que eso tiene como dos aristas o explicaciones de por qué Estados Unidos le da tanta plata a Israel. Una mirada es una mirada más histórica y otra es el lado geopolítico. El lado histórico es como un sentimiento que viene también de Estados Unidos de como de culpa, o no sé si de culpa, pero como de... Sí, yo creo que esta sensación como de, la cagamos como humanidad en haber permitido de cierta manera que pasaran estas cosas del holocausto nazi contra la población judía, principalmente en Europa. Exacto, entonces un poco como esta sensación de, bueno, apoyémoslos porque están muy mal afectados, sí. y bueno, vamos a apoyarlos. Y el otro lado, que es el lado más geopolítico, es que el mundo árabe en general es muy importante por el petróleo, ¿no? Ahí hay muchas reservas de petróleo, por eso es que todos estos Emiratos Árabes Unidos y toda esa gente que uno ve como esos, como que está esta idea del jeque árabe, sí, como el imaginario. Sí. Y que es como gente con mucha plata, o sea, como que uno ve a un jeque árabe y es como, no, estos más tienen mucha plata. Y bueno, entonces
por un lado ese petróleo y también por las rutas comerciales clave que puede, a través de como de esas alianzas, puede acceder, ¿no? Entonces, pues la principal es el Canal del Suez, que es una, digamos que le permite una conexión como del Medio Oriente o como de estos países árabes con Occidente para mandar cosas, ¿no? Y pues bueno, ahí digamos que para Estados Unidos tener a Israel como un aliado en estas, como en estas dos miradas, una pues si ya lo pensamos solamente en la plata, pues es petróleo y el acceso a un canal importante de comercio. Sí, es que al final esto es como un juego de tronos, o sea, y donde principalmente o en los últimos tiempos Estados Unidos ha tenido un gran poder en el mundo. Ahora hemos pasado por historias de imperios y demás, pero actualmente como que la gran potencia es Estados Unidos y parte de sus estrategias es tener eso, como unas fichas clave en distintos territorios del mundo para decir como, bueno, ahí dejo mi fichita del parqués, pilas ahí como que me la tumban o algo, porque es que si usted me tumba esa fichita, pues yo me voy contra los que me tumben la fichita, ¿no? Y es como, si bien Estados Unidos está en un territorio en específico, pues le interesa tener ciertos aliados. Y como influencia en otros lados. E influencia en otros lados. Y pues qué bueno ser aliado de Israel porque pues tiene entrada al mundo árabe, ¿no? Y mientras tanto, digamos, el economista Andrés Pinilla también nos explicaba que Israel depende en muchos sentidos de la ayuda financiera y militar de Estados Unidos, que iba en línea con lo que tú decías. Por ejemplo, en 2023, último como informe con datos completos, decía que Israel fue el segundo país del mundo después de Ucrania al que más ayudas económicas le dio Estados Unidos, según la Oficina de Asistencia Exterior de Estados Unidos, y pues esto pues como que comprueba la magnitud de importancia que tiene este territorio en términos de apoyos desde Estados Unidos, dado pues el contexto del conflicto que se dio en esta zona, pues en la que se ha visto muy afectada pues la población de Gaza, ¿no? Y de hecho el Consejo sobre Relaciones Exteriores, un centro de pensamiento gringo, dice que desde 1946 Estados Unidos le ha dado a Israel en ayudas económicas y militares alrededor de 308.000 millones de dólares a precios de 2022. Y este mismo centro señala que en 2023 la ayuda militar de Estados Unidos a Israel pasó de 3.900 millones de dólares a 12.500 millones de dólares en 2024. O sea, fue un montón. Pues como casi como 4 que triplicaron, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esto pues nos da como una idea de cómo, o sea, de dónde sale la plata que financia que exista un conflicto en una zona del mundo que está dejando a la gente con hambre y en situaciones pues como matándola y en situaciones de destrucción pues casi que de todo el territorio, ¿no? Pero entonces esa plata no solamente viene de los estados, de los gobiernos, sino también que esa es parte de la discusión porque las empresas también ayudan a financiar. Claro, entonces, por ejemplo, Microsoft le da servicios de la nube o como estos servicios de Internet a Israel, ¿no? Para guardar información de vigilancia masiva que ejercen sobre los palestinos en sus llamadas telefónicas, según una nota que sacó The Guardian, que es un diario pues, importante en Reino Unido. Y otra investigación de otra revista, esa es una revista gringa que se llama The Wired, dice que Google recibe pagos de Israel para la publicidad de unos sitios en su buscador y además The Times of India, que también pues, es un medio pues, de la India, dice que en el contrato con Israel Google proyecta recibir al menos 525 millones de dólares. Entonces, claro, como este tipo de negocios también termina pues metiéndose en una vaina que Exacto. es como militar. Y que eso es una discusión, pues, que ya, digamos que creo que no vamos a resolverla acá como una discusión ética de que como una empresa que al final, pues, no sé, o sea, como que como controla una empresa que le da un servicio a una gente que está haciendo daño a otros
y cuáles son los protocolos internos de una empresa para no participar de este tipo de, pues como de conflictos, ¿no? Que yo creo que eso es parte también de la discusión, o sea, cómo nos cuestionamos tanto los países como las empresas o la gente que esté involucrada de cómo estamos como alimentando un conflicto que debería parar. O sea, sí, y aquí la pregunta, porque ya hemos hablado de cómo recibe apoyo Israel, es cuál es el apoyo como militar o económico que ha recibido Palestina, ¿no? Y Palestina es un tema sensible en el mundo árabe por lo que significa. O sea, ha sido la representación como de esos últimos toma y dame o últimos bastiones del colonialismo europeo y gringo, por lo que durante muchos años los países árabes han apoyado la causa palestina, ¿no? Han sido como empáticos con esta situación de reconocer el Estado palestino. Sí, entonces ahí, por ejemplo, han entrado países como Egipto, Jordania, Líbano, Irak y Siria apoyando pues a Palestina, digamos, como militarmente, y también como en esta idea de reconocer a Palestina como un Estado, pues sobre el de Israel, ¿no? Que digamos que también un poco la tensión ahí es que, claro, como después de la Segunda Guerra Mundial les dicen a Palestina, sí, y a Israel, mire, coja este pedacito usted mitad y mitad, pero lo que pasó después de eso es que Palestina no aceptó que esta gente dijera que eso iba a ser así. Y digamos que si bien ellos ya tenían como su territorio y, mire, cojan su pedazo, y ellos dicen, no, disculpa, no estoy de acuerdo, lo que hizo Israel fue declararse como Estado y Palestina no lo hizo hasta los 80s, ¿no? Que es parte como de la discusión también y pues por lo que están reclamando, ¿no? Y como explica el Centro Árabe de Washington, parte fundamental de los acuerdos de paz de Oslo de 1993 que mencionamos antes fue poder darle suficiente solvencia económica a la recién reconocida Autoridad Palestina, precisamente para ayudarles a fomentar el desarrollo económico de Cisjordania y Gaza, para permitir como una estabilidad en Medio Oriente. De hecho, ese mismo centro calcula que entre 1993 y 2020 a Palestina le donaron $40.000 millones de socios árabes y no árabes. Entre pues los no árabes están la Unión Europea, Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y el Banco Mundial. Esto quiere decir que una vez como que se logró esa pequeña estabilidad por el acuerdo de paz, pues también hubo como un reconocimiento económico. Y de hecho Estados Palestina. Unidos también le dio plata. Sí, lo o sea, cual que es interesante, pues Estados Unidos a la Unión Europea, que es interesante, que pues como que estaban apoyando la paz, ¿no? Y entonces aquí entra un punto que de nuevo nosotras, o sea, obviamente esto tiene como un pasado histórico muy largo y también si nos quedamos a hablar de todo el contexto histórico de este conflicto, nos quedamos, o sea, son como 4 episodios. Pero queremos resaltar que es un hito, digamos, que explica un poco como un poco más de Hamás, ¿no? Y es que con esa entrada de plata de Palestina, después de lo que estaba contando Vale, lo que estabas contando tú, lo que dijeron, listo, vamos a hacer unas elecciones. Entonces vamos a hacer un país democrático, no sé qué, y vamos a organizar unas elecciones. Y eso fue en el 2006. En esas elecciones ganó Hamás, como un partido político en ese momento, ¿no? Y aquí entra el punto polémico. Exacto. Y entonces aquí entra una discusión compleja, que es que, claro, cuando ellos ganan, pues este grupo gana Hamás, pues en donde en este momento hoy hay una gran discusión sobre si son terroristas o no. Israel y Estados Unidos dicen que son terroristas. Ellos también han sido, digamos, como calificados y condenados por crímenes de guerra, así como lo han digamos, condenado por crímenes de guerra a Israel y a Netanyahu. De hecho, a Netanyahu le tienen una orden de captura a la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que dicen es que, claro, en ese momento lo que pasó es que ellos dijeron, no, esta gente es un grupo terrorista.
Entonces, en ese orden de ideas, como Israel ni Estados Unidos dijeron que ellos eran terroristas, no los reconocieron como un partido político legítimo, sino que dicen que, o sea, como en el concepto o la definición de terrorista es que pues ejercen una violencia en contra de civiles para generar terror, ¿no? Entonces, como digamos que después de esta declaración dicen, no son un grupo político, sino que ustedes lo que hacen es que están afectando a la gente. Y claramente, pues digamos que esta visión se ha impuesto en gran medida como en esta parte de Occidente sobre pues la visión que se tiene de Hamás, ¿no? Pero hay unas visiones más allá de ser terroristas, como lo catalogan Estados Unidos e Israel. De hecho, el profesor de estudios sobre el Medio Oriente de la Javeriana, Felipe Medina Gutiérrez, nos dijo que Hamás es también un movimiento político y social, ¿no? Y que solo verlo como terrorista desconoce sus orígenes en la primera Intifada, que eso fue un movimiento popular que estalló en 1987 contra la ocupación militar israelí de los territorios palestinos. Entonces, ¿cómo, digamos, mantener un discurso sobre X grupo político o grupo que esté tal vez en contra de lo que tú buscas o tus intereses, puede deslegitimar otras acciones que también, pues por las cuales también se debería reconocer puntualmente pues por este grupo? que una gente votó en su momento. Claro, de qué hace este grupo en su brazo militar, pues es otra discusión. Pero digamos que el hecho de que no los hayan reconocido en su momento hace que pues se haya también generado como un conflicto interno en Palestina en ese momento. Entonces, de hecho, hablamos con Felipe Gutiérrez y él nos decía que pues mucha de la información que tenemos de este grupo de Hamás viene de Estados Unidos o Israel, ¿no? También como el acceso a la información que podemos tener sobre esto, pues viene... Está pues, sesgado. Está de alguna manera sesgado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este profesor nos contaba que antes ellos tenían una página web que les permitía a las personas del mundo pues explorar como cuáles eran sus principios y como sus ideales, digamos. Y esta página ya no está disponible y lo que uno encuentra es como una página del gobierno israelí explicando pues que ellos son terroristas, ¿no? Entonces ahí también pues es como una reflexión sobre pues cuáles son las fuentes de información que tenemos de un conflicto como este y quiénes están interviniendo en la información que uno tiene. O moldeando la opinión, ¿no? Y bueno, digamos que al no reconocer estas elecciones por Estados Unidos ni por Israel, eso creó como una crisis de legitimidad en Palestina, ¿no? Y de hecho eso hizo que las donaciones de estados a Palestina bajaran para evitar estar relacionadas con Hamás, este grupo terrorista tildado por Estados Unidos e Israel, pero Qatar siguió dándole plata a Palestina y de hecho por eso dicen o se acusa de que Qatar ha financiado el terrorismo, como por haber apoyado a este estado, gobierno, lo que sea. Y aquí también pues importante también resaltar, o sea, claro, esa es parte de la discusión, o sea, si son terroristas o no, si son como un grupo político, social, en fin. Pero lo que decía ahorita, pues su brazo militar, pues sí, digamos que sí han cometido crímenes de guerra, como la toma de rehenes, que es un crimen de guerra según la Convención de Ginebra en 2023, ¿no? Entonces también es como, no estamos negando que pues estas personas, este grupo de gente, pues haya hecho cosas en contra de la sociedad civil o lo que sea, pero es importante como ver las aristas de esto y esta parte de la discusión. Y acá entra otra pregunta como existencialista, dado todo este contexto histórico, económico que hemos venido dando, y es si Israel y Palestina han tenido apoyo económico militar, ¿se podría decir que entonces el conflicto ha sido proporcional? O sea, como de las mismas magnitudes y demás, pero digamos que esta pregunta es importante por dos grandes motivos. Uno, porque determina la gravedad del asunto, ¿no?
En el derecho internacional humanitario es clave saber si una guerra es proporcional, o sea que si yo a ti te pego un puño, pues tú no me vas a volver una bomba nuclear, que porque, uy, parce, me cogió así desprevenida. Sí, Entonces, voy a conseguir ¿sí? una arma nuclear. No me Toma. ¿no? Toma, ¿no? O diferenciada, o sea, que sea militar y no pues que vaya a la población civil, como está pasando actualmente en Gaza, pues con el genocidio. Y el segundo punto es que nos ayuda a ver las dinámicas de este conflicto y la fuerza que cada uno tiene, Israel y Palestina, ¿no? Preguntarnos si es proporcional o no nos ayuda a ver esas dos cosas que son importantes. Y que yo creo que es parte también de la discusión que hay en este momento y que, bueno, obviamente, como lo decías hace un rato, pues en las redes sociales y todo el mundo está hablando de como de las afectaciones que trae este conflicto, pues a la gente que está en Gaza o en general o que se está viendo afectada por este conflicto, y es, bueno, o sea, como hasta qué punto, o sea, hasta cuándo vamos a permitir que, pues, por una gente que está peleando por las razones que sean, pues hay una gente afectada, ¿no? Que tampoco puede tomar demasiadas decisiones sobre si evita o no ese conflicto. O sea, hay una gente que está tomando decisiones por ellos de alguna manera, ¿no? Pero digamos que ahí también parte como de esta discusión sobre el desarrollo económico y no sé qué, también es importante entender que, pues, cómo ha sido el desarrollo económico de Palestina. Ya lo hablábamos hace un rato, pues, que Israel es un país rico, pero también, o sea, otro de los como temas o dificultades que ha tenido Palestina es que, pues... Israel la ha ocupado. Sí, entonces no han tenido tampoco espacio para desarrollarse demasiado ni crecer, porque también hay como literalmente un conflicto respirándoles en la nuca todo el tiempo, de hecho, o una gente que está ocupando de hecho a mí me territorios. parece como, o sea, ya too much, como, o sea, el mapa que había como en la solución de la ONU del territorio que era Israel y el territorio que era Palestina, y hoy en día tú ves ese territorio en Google Maps y la gran mayoría es Israel y solo queda pues un pedacito que es Gaza, donde se está, digamos, tratando de terminar, por decirlo así, la ocupación. Y esto, como pues tú ya lo mencionabas, trae también impactos en el desarrollo pues social, económico de un estado, microestado, como lo es hoy en día Palestina. Y esto pues puede mostrar como un sofocamiento intencional de Israel a la estructuración del Estado palestino, es decir, como a su propia existencia, ¿sí? Como, pues, parce, o sea, ya de por sí limitarte en el territorio, pues casi que te están anulando o los han venido como anulando del mapa, literal, y eso pues obviamente tiene otras repercusiones. Sí, entonces también esa es parte como de la otra parte de la discusión y es listo. Pues está una plata que financia una guerra de un lado y del otro. Ya hemos visto que unos pueden tener más plata o no, lo que sea. Pero también está la idea de que el Estado palestino, para poder construir eso, y que eso significa desde... Yo creo que necesita poder vivir. Claro, o sea... Claro, pero me refiero en el sentido de cómo tú garantizas el bienestar de una gente y de un grupo de gente para que pueda salir adelante si el Estado pues no funciona o no tiene plata, o sea, como las condiciones básicas para que eso pueda salir adelante, o sea, tanto las personas como un Estado, ¿no? Sí. Sí, es un poco... O sea, que puede polémico. ser desde como... O sea, desde lo más básico de que haya alguien que recoja las basuras en la calle hasta, pues, obviamente, como en el caso de Colombia, que tenemos un Estado social de derecho, en donde el Estado tiene como el deber de proteger ciertos derechos fundamentales, ¿no? El acceso a la salud, el acceso... Entonces, ¿tú cómo creas una infraestructura que proteja esos derechos de esas personas si realmente no tienes personas? O sea, estás quedándote sin gente. O sea, yo creo que es cómo proteges a la población en general de estas ocupaciones ilegales que están sucediendo y a la final están matando una población que básicamente, pues, parce, si tú estás sobreviviendo, o sea, se te acaba en general como
la proyección, como la vida, o sea, es muy difícil tener una economía sin gente, o sea... No, pues es imposible, por pues eso. en el sentido de... O sea... Claro, pero lo que quiero decir es que, o sea, para la estructuración de esas personas que hagan cosas... Claro, pues, en un mundo ideal exacto. donde la gente se pueda desarrollar y vivir, pues hay que tener una estructura de Estado que le permita a la gente poderse desarrollar, poder trabajar, poder vivir, lo que, pues sí, como poderse desarrollar. Y entrando ya como en parte como de las cosas que hemos venido o que nos decía la gente con la que hablábamos, y es que una de las como claves es que cortar la plata puede significar cortar el chorro, en términos como de la guerra y de la desescalada de esta guerra, ¿no? Por ejemplo, la solución más práctica para desescalar el conflicto e incluso para que llegue a un cese es que se le tiene que cortar el chorro a Israel y a Hamas, en términos... Pues sí, dejar de financiar la exacto. guerra de... O sea, como que... Y aquí entran acciones individuales y acciones grupales, que era un poco lo que tú ya te venías como adelantando, como dando un abrebocas de esta discusión, porque parte de las discusiones de la gente es como, pero venga, si yo estoy en Colombia o lo que sea, pues yo no puedo hacer nada para detener ese conflicto allá, y pues que sí están matando gente y lo que sea, o en cualquier otra parte del mundo yo no puedo hacer nada. Y es como, no, o sea, sí hay ciertas acciones individuales que se pueden hacer que tal vez no tengan la misma magnitud de impacto que las acciones como estatales o sí, pues como de que... organizaciones globales, pues sí se podría Sí, o sea, discutir. yo creo que... Claro, yo creo que uno... O sea, como que entiende, o sea, como que esta discusión de que si uno como individuo ciudadano del mundo, digamos, puede hacer algo o no, creo que es una línea muy delgada entre uno sentirse culpable por algo, sentir que uno puede ayudar. O sea, yo creo que es más, para mí, más cómo puede uno ayudar y no tanto como una culpa colectiva que, claro, o sea, uno, o sea, si nosotras tuviéramos como el poder de decir, llamar a Netanyahu y decirle, disculpa, ¿podrías como parar? Pues sí, pero si uno no puede, entonces es como, bueno, pero ¿cómo puede uno ayudar de otra manera? ¿Sí? Sí, yo sí creo que uno puede hacer cosas así esté lejos y no tenga el número directo de Netanyahu o su ubicación. Y es que, de hecho, hay organizaciones que sugieren que una de las maneras en las que se puede ayudar es individualmente, es a través de los boicots a las empresas que apoyan económicamente al Estado de Israel. De hecho, hay varias organizaciones que luchan por esto, como el Movimiento Palestino BDS. Yo no sé si tú lo has escuchado por ahí, pero pues BDS significa boicot, desinversión y sanciones. Esto se creó en 2005 por más de 170 sociedades civiles palestinas que buscan limitar precisamente los ingresos a Israel. Y aquí entra el punto de si hay conocimiento de que hay organizaciones que están apoyando de cierta manera a Israel, pues si tú como consumidor tienes la opción de decir, no, es que yo me di cuenta, o dicen que este tipo de industria del café está apoyando a Israel, yo prefiero tomarme el tintico de la esquina, y sí, como es como una acción que podría tener... puede ser un poco más simbólica o como de golpe de opinión que realmente algo... Depende, porque si es colectivo y se suman muchas voces a eso, puede impactar incluso como la reputación de las marcas, sí, claro. el consumo de los productos de las marcas, su valor en la bolsa de valores, en las acciones, un montón de cosas. Sí, de hecho aquí hay pues unos datos interesantes, y es que una evaluación del centro de investigación que se llama Al-Hadbor, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en notas de este episodio quedan pues todos estos informes que estamos mencionando, y pues también las fuentes de donde sacamos todo lo que estamos diciendo. Y es que aunque hay unos estudios que demuestran que hay empresas como McDonald's, Coca-Cola y Pepsi pueden estar vinculadas a Israel y que por eso sufrieron un golpe en sus acciones a principios de 2024, una evaluación de este centro dice que
si se miran los precios de las acciones de estas compañías como boicoteadas por su relación con Israel, se puede ver que históricamente pues estos boicots han tenido un efecto limitado. Es decir, como sí hicieron, como que sí golpearon de alguna manera, pero pues no es como algo que destruya o algo así. Y pues ahí también entra la discusión de empresas que están diciendo que pues que no tienen ninguna relación con Israel y que eso hace parte como también de la discusión. Sí, y que ahí, bueno, ya el debate es, bueno, así tenga un impacto mínimo, ¿lo haces o no lo haces? Eso pues ya depende de cada persona y de su manera de apoyar. Pero también otra manera de apoyar individualmente es donar plata para apoyar a los civiles víctimas de esta guerra. Sin embargo, lo cual me parece denso, hay investigaciones que hablan de campañas de desinformación que afectan la visibilidad de la posibilidad de donar. Entonces, también cómo es esta lucha de poderes en la tecnología y cómo eso puede sesgar la opinión e incluso los apoyos a estas poblaciones que están siendo muy afectadas. Sí, y yo creo que pues también hay otro reportaje de esta revista de la que hablamos ahorita, de Wired, que decía que el Estado de Israel ha comprado mucha publicidad en Google, por ejemplo, para evitar que las personas puedan donar, no sé, a la ONU o hacer campaña en su contra, ¿no? Entonces también se vuelve como esta guerra, lo que tú decías, como más digital, donde hay gente que pues simplemente paga para aparecer de primeras en Google, lo que sea. Que eso, pues de nuevo, es una discusión que está, digamos, como sobre la mesa y que hace parte como de esta pelea entre bandos, ¿no? Y aquí, como tú ya lo mencionabas, o sea, puede que estas acciones individuales no tengan tanto impacto y por ende se necesite también como un apoyo como más, como de los hermanos grandes, cuando lo van a defender, bueno, es que tú eres hermana mayor, cuando los hermanos grandes lo van a defender a uno que pues es hermano menor, algo así puede pasar, pero con los estados, y es como los países pueden involucrarse también en este tipo de acciones que permitan desescalar el conflicto o apoyar a la población civil pues afectada. Y ahí entran no solo los gobiernos, sino también incluso las empresas. La acción de los países en dejar de financiar directamente a Israel, por ejemplo, no comprarle productos, no venderles combustibles e incluso ponerles sanciones comerciales o económicas, es clave para que el conflicto se desescale, porque este tipo de cosas pues tienen más peso, ¿no? Como yo creo que es un impacto directo en la economía de cada país. Claro, y yo, o sea, a mí me parece que sobre ese punto es importante destacar que, claro, como que si la gente quiere ayudar a que esto pare o ayudar a la gente afectada por un conflicto como de esta magnitud, no le quita responsabilidad a los estados y a las empresas u organizaciones que puedan ayudar o puedan agilizar que un conflicto como así pare, que es lo que pues creo que queremos todos como humanidad. O sea, y es que básicamente pues que esta gente deje pues como ya está sufriendo lo suficiente, hay una situación de hambruna en un lugar pues como del mundo donde no debería pasar, porque ya vivimos algo parecido pues en las dos guerras mundiales, sobre todo en la segunda, y obviamente eso no quita que pues digamos desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial acá haya habido otros conflictos también muy graves en el mundo, pero pues es como sociedad nos ponemos de acuerdo para que esto pare, ¿no? Sí, de hecho ahí ha habido como uno de los países que ha estado como más activo, o bueno, no sé, activo al menos desde la opinión pública contra el genocidio en Gaza y las acciones militares de Israel, ha sido Colombia, y pues de hecho sacamos un contenido en la People sobre eso, y es que Colombia prohibió la venta de carbón a Israel con el decreto 0949/2025. Y esto yo no lo sabía, de hecho me enteré cuando hicimos el contenido, y es que nosotros tenemos leyes que dicen que podemos sancionar a países que estén haciendo crímenes de guerra. O sea, podemos decir, no sabe que usted la está cagando con la humanidad en general, no le vendemos, no le compramos o lo que sea. Y si bien este es un impacto como menor porque lo que Israel le compra a Colombia en carbón no es ni siquiera el 1%, sí es como una
tal vez un golpe de opinión y decir como, Sí. hey, vengan, otros países únanse a esta vaina porque literal la unión hace la fuerza. Y de hecho, pues que me pareció esta noticia que es reciente y que, bueno, que me parece interesante. De hecho, la Comisión Europea, pues hace poco, von der Leyen, que es pues como la líder dijo que, y está proponiendo que se suspenda parcialmente el comercio con Israel para no seguirles dando plata, un poco para como, sí, como cortar el Desincentivar, chorro, como decías tú, de la plata, ¿no? Entonces yo creo que aquí ya podemos como, o sea, obviamente este tema es Muy bastante denso, complejo o sea, y denso y obviamente nosotras como que hemos tratado de explorar una arista de todas las aristas múltiples que tiene este conflicto y que además genera como muchas emociones en mucha gente. Pero pues un poco la pregunta del millón y que lo que nosotras buscamos en este podcast es proponer salidas a las cosas, ¿no? O más que pues no sé, no tenemos la respuesta que no se ha podido resolver la diplomacia en Colombia, en el mundo, perdón. Pero pues sí, de pronto como parte ponerles aquí, contarles como cuáles son las salidas que hay en este momento a este conflicto y que bueno, que vamos a ver qué pasa. Entonces, hablamos con el profesor Manuel González Vides. Él es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura y la Javeriana. Y dice que, pues digamos que está, pues primero, ¿cómo solucionar este conflicto? Es la pregunta del millón, pero no es una, o sea, no es una, digamos, como solución difícil de pensar, sino de hacer, ¿no? Y pues, digamos que hubo una salida como lógica o bueno, que digamos que ha estado como sobre la mesa, es que simplemente pues se parta de esta resolución de la ONU del 47, en donde se divide en miti-miti, que bueno, que con un poco más de hacia Israel, el territorio palestino. O sea, que cojan y vuelvan a decir, venga, ¿sabe qué? Otra vez usted coge este pedazo y usted coge este otro, ¿no? Pero pues esto es muy difícil cuando pues se está considerando que Palestina es un estado terrorista y es difícil negociar, pues como dada esa, como se está viendo hacia afuera Pero esa es una Palestina. visión. Otra visión es la de Felipe Medina Gutiérrez, el profesor, que explica que la solución de los dos estados ya no es viable por las dinámicas de asentamientos ilegales israelíes que se han generado en los territorios palestinos. O sea, literal tienes que quitarle toda la tierra a Israel que le quitó a los palestinos, pues de manera ilegal y pues también como, sí, pues de las formas que no son, pues. Y además cuenta que en los asentamientos hay confiscaciones de tierra a palestinos, expulsión de sus viviendas para demolición para hacer los nuevos asentamientos y una dinámica que describe que puede ser de apartheid. Y es como la segregación del otro por ser diferente y no aceptarlo. Y de hecho esto me trae a la mente como, no sé si tuviste ese video de inteligencia artificial que alguna vez Trump publicó en sus redes sociales. No, ¿cuál? ¿No? No, y era ¿cuál? como de Gaza, o sea, como de Gaza pasando de escombros a casi como la Riviera Maya, pero pues de Medio Oriente. Sale una estatua de Trump en Gaza con No como lo vi. una estatua ¿Eso de... lo publicó él? No. Sí, lo publicó él, una estatua de Trump en oro. Sale Elon Musk cuando eran amiguis, sale volando dólares. Sale Trump tomándose unas piñas coladas con Netanyahu en las playas y sale Trump Gaza, que es como esta cadena de hoteles que tiene Trump, pero pues en Gaza, ¿no? Y es como pasar de la destrucción al centro turístico. Sí, un Disney o sea, una vaina como exacto, medio en medio oscura. de todo lo que está pasando en temas humanitarios. Y pues nada, entonces esto me recordó pues todo lo que se está haciendo con las demoliciones de las viviendas de la gente en Gaza y pues que prácticamente está totalmente destruida. Entonces, yo creo que aquí pues es
o sea, un conflicto muy complejo en el que pues nosotras también como desde Colombia pues ponemos este debate sobre la mesa porque nos parece importante e interesante como resaltar que las guerras que se mueven pues o que tienen como gasolina la plata pues al final y que tienen unos intereses de unos poderosos terminan afectando a la gente y entonces cómo hace uno y digamos como la discusión de qué se puede hacer tanto desde los estados, las empresas o las personas para, pues, unos para presionar a que esto pare y otros pues para, no sé, dar un golpe de opinión, para como hablar sobre el tema, ¿no? Y yo creo que también otra de las cosas por las cuales, otro de los motivos por los cuales este conflicto es como tan sensible más allá de otros que también han sido pues muy graves, como por ejemplo en Ruanda en el 94, que fue un genocidio y que bueno, claro, eran dos grupos también del mismo país que estaban como en disputa y bueno, como murió una cantidad de gente, en fin. Pero también creo que lo que pasa con Israel y Palestina es que también es como un conflicto muy simbólico en muchos como capas, ¿no? Conflicto simbólico en religioso, político, social, también la gente más de izquierda o de derecha, y que termina siendo como esa representación de o el colonialismo, por otro lado como de esta fobia que hay no solamente por los, o sea, hacia los judíos o como este rechazo que hay hacia los judíos, sino también contra el mundo árabe, ¿no? Como que hay una gran polarización, siento yo, de la diferencia de unos y los otros. Y creo que eso también hace parte de esta conversación, ¿no? Como que Como se puede aprendemos hacer. también a aceptar Ujú. las diferencias. Claro. Y de hecho, eso me recuerda como un pedazo del libro de conversaciones sobre Palestina de Ilan Pappé, que es historiador, y Noam Chomsky, que es como uno de los pensadores más influyentes del siglo XXI. Y hablan mucho de la importancia de la educación y no solo a través del modelo tradicional en donde le enseñan a uno literalmente a obedecer al profesor y a no cuestionarse, sino también a usar otras herramientas para informarse como los libros y demás para conocer incluso la historia y empezar a cambiar el vocabulario y la manera en la que se habla de Palestina, pues históricamente en los colegios o desde muy pequeñitos, en la educación israelí particularmente hablan del palestino como el diferente, con el que no queremos estar, el que no es, el que no debería estar, y cómo estos discursos desde muy pequeños empiezan o a Sí, mantener como un que calan. discurso de odio, lo cual hace mucho más difícil desescalar un conflicto en nuevas generaciones incluso. Y pues del otro lado también, ¿no? O sea, como también sea, o sea, como también el antisemitismo ha sido también como algo que sigue, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, y que es parte también de cómo estas personas se sienten rechazadas y rechazan a otros. O sea, también yo creo que esa es parte también como de la discusión, incluso comparándolo con el conflicto, pues no sé si compararlo, pero como haciendo este paralelo con el conflicto en Colombia, y es como gente que se vio afectada por la guerra porque le mataron a un familiar o lo que sea, termina siendo también victimario después, ¿no? Como porque hay como un círculo vicioso de violencia, y yo creo que parte de lo que, pues como lo que yo creo que debe ser es como cómo desescalamos no solamente el conflicto obviamente como material y tangible, pero también como estos discursos de odio de un lado y del otro, pues porque al final, digamos que creo que como humanidad no está bien hacia afuera que permitamos que una gente se esté muriendo de hambre, que la gente se esté muriendo como por unas causas, ¿no? Y pues como Que se pueden evitar. que se pueden evitar, ¿no? Sí, yo agregaría ya para cerrar como la importancia del papel de las organizaciones multilaterales y es como más allá de decir desde la ONU que fracasamos como humanidad, lo cual no es que lo dejen de decir porque es la realidad respecto a este conflicto y genocidio en Gaza, es cómo realmente se puede frenar
desde las reglas que construimos después de la Segunda Guerra Mundial para que precisamente esto no se volviera pues a repetir en ninguna parte del mundo. Y sí creo que hay que hacer o que debería haber acciones más profundas en estas organismos multilaterales o pues del mundo para decir, oigan, no, ya no más, escalaron, esto era una guerra entre Pepito y Perencejito y resultó involucrando a todo el mundo, se están pasando de la raya, pilas con esto, condenarlo. Claro, o sea, que digamos que hay organizaciones como la Corte Penal Internacional pues han sido muy enfáticas en eso, o sea, por ejemplo, la Corte Penal. Pero si incluso Israel y Estados Unidos no los reconocen, pues es muy difícil. Claro. Hacerles caso, ¿sí? Entonces, esto es un problema también estructural de fondo que requiere, pues, ojalá también reformas al interior para permitir que esto no siga pasando, porque hoy es Israel-Palestina, no sabemos qué puede hacer en el futuro. Pero, pues, yo creo que este es un tema muy denso y podríamos aquí quedarnos hablando y explicando un montón sobre este tema. Pero pues ya hemos llegado al final. Igual nos gustaría primero agradecerles por quedarse hasta este momento del episodio del podcast y preguntarles pues ustedes qué opinan de lo que está pasando en Gaza, del genocidio, lo que está pasando con Israel, qué otras cosas agregarían. Nos encantaría leerles en los comentarios y pues nada, muchas gracias. Gracias, Marola. Sí. Por animarte a hablar de estos temas. Sí, es un tema complejo, pero bueno, yo creo que sí, chévere pues leerles en los comentarios y bueno, y tratamos de hacer un ejercicio como con pinzas, como de un tema bastante complejo y sensible. Sí, y esperamos. Se nos quedaron muchas cosas por fuera, así que no nos vayan a dar palo por eso, pero estamos tratando de resumir algo que está pasando en la humanidad y que nos está afectando como humanidad. Sí. Y bueno, nada, si tienen comentarios, preguntas, también nos pueden escribir al correo podcast@economiaparalapeople.com y también pues nos pueden seguir en todas las redes y bueno, recuerden también llevarse el libro de la People, está en todas las librerías del país y si lo quieren a domicilio, bueno, también está en Busca Libre y bueno, con eso también apoyan el trabajo de Economía para la People. Bye. Este fue el podcast de Economía para la People. Gracias a toda la gente que nos vio o que nos escuchó. Este es un espacio parchado, seguro, en el que resolvemos dudas y entendemos de qué habla la People experta. Así que, como siempre, ya saben que sus dudas son nuestras historias. Nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info@economiaparalapeople.com y si todavía no nos siguen, háganle con confianza. Gracias a todas las personas que hicieron posible este episodio. Producción ejecutiva, María Camila González y Valery Cifuentes. Investigación para este episodio, Eloísa Fagua Lozano. Diseño y producción de video, Maja Casa Productora. Grabado y producido en Fiona Records por Juan Pablo Méndez, Camilo Correa y María Linares. Música original, María Linares. Coordinación de producción, Maru Lombardo.